Buenos días, tardes o noches, mi nombre es José Virazat y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de los delitos de secuestro y extorsión. Este tema es importante porque nos permite conocer de manera rápida acerca de estos delitos contra la propiedad que forman parte de nuestro derecho penal. Ahora bien, en cuanto al delito de extorsión, el artículo 16, Ley contra el secuestro y la extorsión, dispone: quien por cualquier medio capaz de generar violencia, engaño, alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes, constriña el consentimiento de una persona para ejecutar acciones u omisiones capaces de generar perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero, o para obtener de ellas dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios, serán sancionados o con prisión de 10 a 15 años. Ocurrirá en la misma pena aun cuando el perpetrador no haya obtenido de la víctima o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios, acciones u omisiones que alteren de cualquier manera sus derechos. A manera de análisis, la extorsión consiste esencialmente en una lesión de propiedad cometida mediante una restricción de la libertad. Se está, por tanto, ante un delito complejo. La extorsión es un delito de sujeto activo y de sujeto pasivo indiferentes. La acción consiste en constreñir al sujeto pasivo a enviar, depositar o poner a disposición del culpable dinero, cosas, títulos o documentos que produzcan algún efecto jurídico. La ley contra el secuestro y la extorsión describe la acción extorsiva como la conducta que consiste en obligar a las víctimas por medio de la violencia psíquica a realizar determinados actos con significado patrimonial, enviar, depositar o poner a disposición del agente dinero, cosas, títulos o documentos que produzcan algún efecto jurídico. Los medios comisivos son los siguientes. Primero, la intimidación del sujeto pasivo lograda merced a una amenaza de grave daño a las personas en su honor o en sus bienes. Segundo, la simulación de órdenes de la autoridad. Cuando tal simulación se emplea para intimidar, hay extorsión. En cambio, si se utiliza para engañar, existe estafa agravada. Ahora bien, no es preciso que el acto con cuya realización amenaza el extorsionador sea intrínsecamente injusto. Lo antijurídico de la acción extorsiva radica en compeler al extorsionado a dar una indebida contraprestación a cambio de la omisión de la conducta, que puede ser jurídicamente lícita y hasta obligatoria. El objeto material está constituido por la persona coaccionada y por cosas muebles. En el objeto jurídico, la extorsión ofende la libre determinación del sujeto pasivo y la propiedad de éste, mas la lesión de la libertad es solamente medio para consumar el ataque a la propiedad. La extorsión es un delito doloso. El dolo consiste en la conciencia y voluntad de coaccionar al sujeto pasivo a llevar a cabo alguno de los actos de disposición patrimonial señalados por el artículo 16 de la presente ley. La extorsión se consuma cuando la cosa mueble entra en la órbita de disponibilidad del sujeto activo. El iter criminis es fraccionable, por tanto son admisibles la tentativa y la frustración. Hay tentativa de extorsión cuando un tercero impide que el sujeto pasivo, intimidado, envíe, deposite o ponga a disposición del ente las cosas muebles. Existe extorsión frustrada cuando el sujeto pasivo, atemorizado, envía, deposita o pone a la disposición del agente las cosas muebles, pero un tercero impide que el sujeto activo consolide el apoderamiento. La pena es de prisión de 10 a 15 años. La extorsión es un delito perseguible de oficio que además, como otros tipos de extorsión, tenemos la extorsión por relación especial, sancionado
o con prisión de 8 a 15 años. Y tenemos también el cambio ilícito del curso de naves y aeronaves u otro medio de transportes, sancionado con prisión de 15 a 20 años. Por su parte, el delito de secuestro, a tenor del artículo 3 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, tipifica que quien ilegítimamente prive de su libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más personas por cualquier medio a un lugar distinto al que se hallaba para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será sancionado con prisión de 20 a 30 años. Ocurrirá la misma pena aun cuando el perpetrador no haya solicitado a la víctima o terceras personas u obtenido de ellas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de la libertad del secuestrado. A manera de análisis, se trata de un delito permanente, es decir, de un delito cuyo proceso ejecutivo se prolonga por un lapso más o menos largo, que dura a voluntad del sujeto activo. Este delito se está perpetrando mientras el secuestrador mantenga privada de su libertad a la persona secuestrada. Además, es un delito complejo, porque ofende dos bienes jurídicos, el de la propiedad y el de la libertad. En lo que atañe al bien jurídico de la propiedad, el secuestro propiamente dicho es un delito peligroso. En efecto, para que se consume este delito no es menester que el secuestrador consiga su intento, no es preciso que obtenga el precio o rescate que haya fijado para restituir su libertad a la persona secuestrada. En cambio, en lo que toca al bien jurídico de la libertad, es un delito de daño, porque hay una persona efectivamente privada de tal bien jurídico. La acción consiste en secuestrar. Secuestrar significa privar ilegítimamente de su libertad a una persona, con la finalidad de obtener un rescate a cambio de restituir su libertad al secuestrado. El secuestro propiamente dicho empieza a consumarse en el momento en el que el secuestrador priva de su libertad a la persona secuestrada y se sigue consumando interrumpidamente mientras el agente mantenga aprehendido al secuestrado, aun cuando el sujeto activo no consiga su intento, obtener el rescate. Es este un delito de sujeto activo indiferente, que puede ser perpetrado indistintamente por cualquier persona física e imputable. También es una infracción de sujeto pasivo indiferente. El objeto material es mixto, ya que está integrado, por una parte, por la persona secuestrada y por la otra, por el rescate. Los medios de comisión son todos los medios idóneos para privar de su libertad a una persona: el engaño, la violencia física o moral, etc. De ordinario, el secuestrador amenaza con dañar o matar al secuestrado para obtener de él mismo o de un tercero el pago del rescate. El aprehendido o el tercero, intimidado por la amenaza del secuestrador para evitar que la cumpla, suele pagar el precio establecido. Es un delito doloso que supone en el agente intención de lograr un lucro ilícito. La pena es de prisión de 20 a 30 años. El delito estudiado es de acción pública. A manera de cierre, al igual que con los otros delitos de extorsión, existen varios tipos de secuestro. Simulación de secuestro, sancionada con prisión de 5 a 10 años. Secuestro con fines políticos, conmoción o alarma, sancionado con prisión de 20 a 30 años. Secuestro breve, sancionado con prisión de 15 a 20 años. Secuestro en medios de transporte, sancionado con prisión de 20 a 25 años. Secuestro para canje de personas, sancionado con prisión de 10 a 15 años. Y aislamiento forzoso,
sancionado o sancionada con prisión de 15 a 20 años. Así pues llegamos al final de este video tutorial. Espero que les sirva de mucho para futuras investigaciones. Dale like, comenta y suscríbete a mi canal para más contenido jurídico. Se despide Josevir Asad. Gracias.